Hola, buenas noches. Mi nombre es Sebastián Cortés y en esta presentación tenemos nuestro trabajo final del experimento de Millikan, en el cual trabajé con mis compañeros Emma y Pompeyo para el curso de análisis eléctricos. En este, en esta diapositiva tenemos que en 1909 Robert Millikan logró la medición directa de la carga del electrón usando un atomizador y un campo eléctrico que suspendió gotas de aceite y midió el voltaje necesario para mantener en equilibrio la carga. Así concluyó que siempre será un múltiplo de la cantidad mínima, que es el electrón, con 1,60 por 10 a la menos 19 coulombs. Ah, tenemos que nuestro objetivo fue simular y modelar el comportamiento de las gotas a tamaños microscópicos en un campo eléctrico, y esto implicó de tres temas clave, que fue calcular el radio, la masa de la gota en una velocidad terminal y determinar la carga eléctrica cuando se encuentra suspendida, es decir, en equilibrio. También algo importante fue programar en MATLAB con el método de Euler la ecuación diferencial para conocer la velocidad, la aceleración y la exposición, todo esto con respecto al tiempo. Tenemos como cuatro fuerzas esenciales aquí en el experimento de Millikan, que es la fuerza gravitacional, que va hacia abajo, la fuerza eléctrica, que puede repeler la gota según sea su carga, y el empuje, que reduce su peso neto, esto por la flotación del aire, y la fuerza de arrastre, que frena el movimiento de la gota debido a la resistencia del aire. Aquí en la fuerza de arrastre también consideramos a un factor muy importante, que es el factor de Cunningham, porque la ley de Stokes para partículas muy pequeñas no es suficiente. Analizamos el comportamiento de la gota en tres momentos clave. Primero fue cuando cae libremente, lo que nos permite calcular su radio. Lo segundo fue que asciende con el campo eléctrico, lo que nos ayuda a estimar su carga. Y por último, cuando queda suspendida, lo que indica que el equilibrio exacto está entre la fuerza y el peso neto. Para realizar los cálculos, consideramos las propiedades del aceite y del aire, como la densidad, la viscosidad, la presión atmosférica y la constante de Cunningham, que es fundamental para ajustar la resistencia del aire en partículas microscópicas, como ya lo mencioné anteriormente. Y también usamos la aceleración gravitacional estándar, que es 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Aquí tenemos la ejecución o registro de nuestros datos, en el cual tenemos como valores fijos al voltaje, la distancia que se mide en metros, la densidad del aceite y la presión barométrica. Ya calculamos los valores y encontramos la carga, los números de electrones y la carga del electrón, el cual sí se asemeja mucho al valor que se esperaba encontrar. El desarrollo de ecuaciones, aquí a partir de la segunda ley de Newton, sumamos todas las fuerzas que actúan sobre la gota, y al organizar la ecuación obtuvimos la expresión de la aceleración, que luego usamos para calcular la velocidad y la posición en el tiempo mediante el método de Euler. Aquí ya tenemos nuestra ecuación diferencial para poderla aplicar con el método de Euler en MATLAB para simular el movimiento de la gota. Programamos las funciones que se necesitaban, que podían representar la ecuación, y creamos las gráficas que muestran cómo evoluciona la aceleración a través del tiempo. Vamos a la ejecución del código en el cual implementamos este flujo para poder simular el movimiento de nuestra gota, que programamos con funciones que representaban las ecuaciones, y creamos gráficas que muestran cómo evolucionó la gota a través del tiempo. Aquí obtenemos resultados generales, que es la gráfica cómo se ve con respecto al tiempo, la aceleración neta con respecto al tiempo y la velocidad igual con respecto al tiempo. Aquí mostramos que la mayor parte del tiempo ocurre en las primeras etapas. La aceleración, la velocidad y la posición disminuyen rápidamente al inicio y luego se estabilizan gradualmente hasta parecer que llevan una constante ya. Aquí ya tenemos igual más grande la aceleración con respecto al tiempo, en la cual podemos notar que la inicial fue de menos 11,46 metros por segundo al cuadrado, y conforme pasa el tiempo se aproxima a cero, indicando que las fuerzas se equilibran y la curva se aplana, lo que significa que la velocidad ya no cambia significativamente. La velocidad con respecto al tiempo comienza en 8 por 10 a la menos 4 metros por segundo y se reduce casi a cero. Esto refleja que la aceleración disminuye con el tiempo y la gota está a punto de detenerse por completo. La posición parte en 0,1 y desciende a 5,5 por 10 a la menos 8 metros, y la gota prácticamente se queda suspendida, se aplana rápidamente, confirmando que su movimiento se detiene casi de inmediato.
Aquí en las conclusiones individuales, yo puse que yo sí alcancé el objetivo final del reto, que era comprender el comportamiento de la gota de aceite ionizada y suspendida en un campo eléctrico. También que implementamos correctamente el método de Euler al modelar las interacciones que se daban entre el tiempo y la aceleración, la velocidad y la posición de nuestra gota. También estimamos la carga del electrón a partir de los datos experimentales relacionando variables físicas. Algunos datos los tomamos de Internet, ya que como no realizamos el experimento, tuvimos que apoyarnos de fuentes confiables que encontramos en Internet. También fortalecí mis habilidades como MATLAB en la programación, ya que aplicamos un bucle para que las funciones se puedan resolver, ya que como es el método de Euler, se tiene que estar repitiendo y con lapsos de tiempo muy pequeños para poder tener una simulación muy precisa. Eso fue todo nuestro trabajo. Muchas gracias por la atención y ha sido un gusto presentar este proyecto que me ha gustado mucho. Espero volver a trabajar con algo así de interesante en física y hasta luego.